En la clase anterior entonces habíamos visto dos cosas. La primera, que teníamos un vector y que un vector básicamente era, o lo representábamos a través de una flecha, ¿ok? Y que ese vector entonces iba a tener unas componentes, que la componente correspondía como al desplazamiento horizontal que tiene ese vector, es decir, esta línea que tenemos acá. De esta forma, a ver, lo hacemos un poquito más grueso para que se vea. Esto sería, entonces, que si esto era el vector A, lo representábamos de esta forma, esta línea punteada iba a ser la componente A en el sentido de X. Y esa misma, o ese mismo vector, iba a tener una componente en el sentido de Y. ¿Ok? Que ese vector entonces iba a tener una magnitud y que iba a tener un ángulo. ¿Cierto? Entonces, también vimos otra cosa y eran las razones trigonométricas y dijimos que las razones trigonométricas, pues básicamente lo que son es divisiones que se presentan entre los lados de un triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces, igual que si yo tengo un triángulo rectángulo, entonces aquí vamos a tener nuestro ángulo de la misma forma que esta longitud, o mejor, que íbamos a tener el ángulo recto, es decir, el ángulo de 90 grados, y además que estos lados que forman el ángulo de 90 grados los llamábamos cateto, y el otro también cateto. Y el ángulo que queda de frente al ángulo de 90 grados, el lado que queda de frente al ángulo de 90 grados, que lo llamábamos hipotenusa. De ahí entonces vimos que se definían las 6 razones trigonométricas, que era el seno del ángulo alfa, que correspondía al cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno, que correspondía al cateto adyacente sobre la hipotenusa, la tangente, que correspondía al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, la cotangente, que corresponde al cateto adyacente dividido entre el cateto opuesto, la secante, que corresponde a la hipotenusa dividido entre el cateto adyacente, y la cosecante, que corresponde a la hipotenusa dividido entre el cateto opuesto. ¿Ok? Vimos que existían esas 6 razones trigonométricas por precisamente las divisiones que se pueden dar entre ese triángulo rectángulo. ¿Cierto? Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, o por similitud, bueno, aquí se me olvidó escribirles que esto entonces correspondía a la componente vertical de ese cateto. Por similitud podemos ver que el cateto adyacente, que sería este de acá sería nuestro cateto adyacente y este sería el cateto opuesto para ese mismo ángulo alfa. O sea que el cateto adyacente también corresponde a la componente X del vector. Y el cateto opuesto es lo mismo que que la componente vertical del vector. ¿Ok? Entonces, con las razones trigonométricas, precisamente podemos utilizar o podemos calcular esas componentes. Solamente vamos a utilizar cualquiera de estas tres. Cuando estemos hablando de componentes de un vector, podremos trabajar o vamos a trabajar con cualquiera de esas tres, teniendo en cuenta que sus calculadoras pues tienen esas tres, digamos que esas 3 razones trigonométricas.
Las otras tres razones trigonométricas no las tiene la calculadora, por eso no las utilizamos. ¿Ok? Estas de acá, pues sencillamente no las vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, si a mí me dicen que tengo un vector, dice, dado el vector A, y me dicen que ese vector tiene componentes de 30 centímetros y un ángulo de 75 grados. Entonces, significa que podemos hallar la componente A en X relacionando, o sea que esto, ¿qué sería? Esto sería la longitud de este vector aquí, esto serían los 30 centímetros, ¿ok? Y este ángulo serían los 75 grados. Entonces, si yo tengo que hallar la componente X, es decir, esto de acá, lo que tengo que buscar es una razón trigonométrica que me relacione la longitud del vector, que es lo mismo que la hipotenusa, con el cateto adyacente, que es lo mismo que la componente horizontal. Entonces, aquí vemos que la razón coseno, la razón trigonométrica coseno, me está relacionando precisamente esas longitudes. ¿Ok? Por lo tanto, es la que vamos a utilizar. Entonces, démonos cuenta, a ver, por aquí, si nosotros sabemos que el coseno del ángulo es igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero para nuestro ejercicio, ¿quién es el ángulo? El ángulo es de 75 grados. Y es igual al cateto adyacente, que es precisamente el que estamos llamando A en X, dividido entre la hipotenusa, que es la longitud del vector, que son 30. Y para hallar en A en X basta con que despejemos, por lo tanto el 30 que divide lo pasamos a multiplicar. Y nos quedaría que 30 por el coseno de 75 va a ser igual a A en su componente X. Y ahora pues vamos a la calculadora, sencillamente. Si nosotros, si hacemos la operación, entonces ahora será 30 por el coseno de 75 grados. Igual, ya si lo quieren ver entonces en decimales, entonces será de 7.76. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ah, señor. Listo. En forma semejante, entonces, vamos a hacer cuando vamos a hallar la componente vertical, es decir, ahora vamos a hallar A en Y. Yo sé por razones trigonométricas que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, estamos diciendo que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En nuestro problema, el ángulo es de 75, el cateto opuesto es precisamente A en y la hipotenusa que mide 30. Igual que en el caso anterior, despejamos para hallar A en Y. 30 multiplicado por el seno de 75 sería igual a A en Y. Si resolvemos, volvemos a la calculadora, entonces ahora sería 30 seno de 75 grados. Igual, lo convertimos a decimal y nos dice que es de 28, se me perdió, 28.98
Por redondeo podemos decir 28,98. Y ya tenemos entonces las componentes de ese vector. Para este caso, dice que A en Y mide 28,98, mientras que A en X mide 7,76. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿No hay preguntas? No. Listo. En general, entonces, podemos decir que una componente horizontal, esto ya es para generalizar, la componente horizontal de un vector siempre lo vamos a hallar como la norma del vector multiplicado por el coseno de su ángulo. Mientras que la componente vertical la hallaremos como la norma del vector multiplicado por el seno del ángulo. ¿Ok? De esa forma, entonces, siempre vamos a encontrar las componentes de un vector. Fórmula para que siempre tengan ahí. Profe, pero no la estás mostrando. Uy, a ver, qué pena con ustedes. Ahí está. La componente horizontal siempre la vamos a hallar como la norma del vector multiplicada por el coseno del ángulo. Y la componente vertical la hallamos como la norma del vector multiplicado por el seno del ángulo. Así que ya podemos generalizar para cualquier situación. No necesitamos hacer que vamos a plantear, que cómo despejamos, ni nada. Sencillamente vamos a utilizarlo de esta forma para hallar las componentes de un vector. ¿Ok? Segundo ejemplo dice hallar las componentes del vector B. Y me dice que ese vector B entonces tiene una longitud de 25. ¿25 qué? 25 lo que ustedes quieran. ¿Ok? Y está en un ángulo de 125 grados. ¿Ok? Entonces, pues muy fácil. Si yo quiero hallar B en X, pues lo hallaré como la longitud de B o la norma de B, que acuérdense que, bueno, aquí se me olvidó que debíamos colocarle estas dos barras que significan la norma, ¿no? La longitud del vector. Entonces, para nuestro caso será B multiplicado por el coseno del ángulo. Y para hallar B en Y, lo vamos a hacer como la norma de B multiplicado por el seno del ángulo. Sencillamente reemplazamos. Norma de B son 25. Multiplicado por el coseno de 125. Mientras que B en Y sería 25 multiplicado por el seno de 125. Ya vamos a la calculadora sencillamente para hacer el cálculo. Para el primer caso tendremos 25 coseno de 125 y nos dice que B en Y es igual, B en X, perdón, sería igual a menos 14 ¿qué más que? 34. Y B en Y sería igual a 25 multiplicado por el seno de 125. Y eso nos da
20.48 por redondeo. ¿Es importante redondear? Importantísimo. Para estos problemas vamos a estar redondeando a 2 cifras decimales. ¿Ok? Estos resultados que nos dieron, pues ya nos tienen que ilustrar de cierta forma cómo queda ese vector. Ese vector, de acuerdo a estas, digamos, que a esas condiciones, voy a utilizar esto aquí un momentico, me dice que gráficamente este es un vector que mide en forma horizontal, mide 14 unidades. Ah, y como es negativo, serían 14 hacia la izquierda, ¿cierto? Bueno, vamos a utilizarlo más o menos de esta forma para representar las 14 unidades. Y verticalmente, ¿cuánto mide? Mide 20 unidades. ¿Ok? O sea que verticalmente sería algo. Y 20 positivos, por lo tanto, los 20 positivos, ¿hacia dónde están? Estarían dirigidos hacia arriba. ¿Ok? El vector que acabamos de encontrar es un vector que está reconociendo o que, digamos, que está en esas condiciones. Por lo tanto, lo que tenemos es un nuevo vector. El vector original, es decir, el vector A, será algo que está de esta forma. A ver si lo puedo colocar. Esto sería esta diagonal que encontramos ahí, sería nuestro vector A. ¿Ok? Perdón, vector B. Esto sería B en Y, que mide los 20,48. Esto sería B en X, que nos dio menos 14,34. Y este es nuestro vector B, que era el vector original, este de acá. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Entonces, vamos a ver la situación contraria. Es decir, en este caso nosotros, yo les di a ustedes un vector y lo que hicimos fue hallar sus componentes, ¿cierto? Estas fueron las componentes de ese vector. Ahora va a ser al contrario. Yo les voy a dar, o vamos a ver cómo se realiza cuando uno conoce las componentes y lo que necesita hallar es el vector original. ¿Ok? Entonces, esto se hace de una forma diferente. Con razones trigonométricas también nos vamos a apoyar, pero vamos a ver otra aplicación de geometría que nos permite hallar. Dice, calcular el vector, calcular el vector cuyas componentes son A en X, que mide 15,5 centímetros, y A en Y, que mide menos 22 centímetros. ¿Ok? Vamos a ponerlo redondeado aquí un poquito para que más o menos lo podamos ver gráficamente. Vamos a ponerlo así redondeadito, nada más, sin decimales. ¿Ok? Entonces, quiero verlo gráficamente. ¿Cómo sería ese vector gráficamente? Entonces tendremos A en X dice que mide 15.
Voy a utilizarlo para que cada renglón equivalga, o cada cuadrito equivalga a 5 unidades. Entonces, 15 positivos sería de esta forma, estaría dirigidos hacia la derecha. Verticalmente 20 negativos significa que está dirigido hacia abajo, ¿cierto? Igual, si cada cuadrito representa 5 unidades, pues tendríamos más o menos de esta forma. Entonces, el vector A, ¿cómo sería? Nuestro vector A sería algo como esto. Ese sería nuestro vector A. De acuerdo a eso, esto es A en X, que es el que mide 15, A en Y, que mide 20, bueno, negativos, es importante colocarle ese signo, A en Y, que mide menos 20, y esto sería el vector A. Pero nosotros no conocemos ni cuál es su magnitud, ni cuál es su ángulo, ¿cierto? Este ángulo no lo conocemos. Entonces vamos a ver cómo se hallaría. Para hallar la norma de A, vamos a utilizar una fórmula. Esa fórmula viene precisamente del teorema de Pitágoras. Pues ahorita no nos vamos a devolver en eso, pero sí vamos a escribirlo como una fórmula general. Lo vamos a calcular como A en X elevado al cuadrado más A en Y elevado al cuadrado. ¿Ok? De esa forma vamos a hallar la norma de A. Para nuestro ejemplo, sería raíz cuadrada de A en X, que mide 15, entonces sería 15 elevado al cuadrado. Más, y aquí por favor, mucho cuidado con esto. Cuando tengamos componentes negativas, vamos a colocarla dentro de un paréntesis. ¿Está claro? Entonces sería menos 20 elevado al cuadrado. Y ya les muestro por qué es importante hacerlo así. Esto me quedaría como, bueno, si ya utilizamos la calculadora, tendríamos raíz cuadrada de 15 elevado al cuadrado más, abro paréntesis, menos 20, cierro paréntesis, elevado al cuadrado. Y ahí me da que la norma de ese vector es de 25 unidades. Bueno, las unidades aquí las estamos dando en centímetros, por lo tanto serán 20 centímetros. ¿Quedó claro? Sí. Veamos qué pasa si yo no le coloco ese paréntesis a la componente del vector, si se lo eliminamos. Miren lo que acaba de ocurrir, que me muestra mar error. Eso sucede porque el resultado que queda dentro del radical me quedó negativo. ¿Ok? Entonces, por favor, mucha precaución. Esto no se puede hacer. ¿Listo? Debemos colocar, si hay alguna componente negativa, debemos colocarla dentro de un paréntesis. O también podemos sencillamente quitar el signo, es decir, no colocamos el signo. De esta forma, pues sí me puedo resolver el ejercicio sin necesidad de utilizar paréntesis. Ten en cuenta que vuelve a dar los 25. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Listo. Y lo que nos falta hallar es el ángulo que tiene ese vector A.
ese ángulo lo vamos a hallar precisamente haciendo una aplicación que vimos de las razones trigonométricas la clase anterior, donde utilizamos funciones inversas. Entonces, eso lo vamos a hallar como la tangente a la -1 de A en Y dividido entre A en X. ¿Estamos, chicos? De esa forma es que lo vamos a hacer. Entonces, para nuestro caso sería tangente a la -1. Y aquí sí es indispensable que coloquen el signo. ¿Ok? Entonces, A en Y. ¿Cuánto es A en Y? -20. Dividido entre A en X. ¿Cuánto es A en X? 15. Esto lo vamos a hacer de una sola operación en la calculadora. No la van a separar, sino que la van a hacer en una sola operación. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Shift, tangente. Miren que ahí me quedó de una vez tangente a la -1 y en mi calculadora de una vez me está abriendo un paréntesis. Si alguno de ustedes no les abre el paréntesis, ustedes tendrán que abrir un paréntesis para escribirlo. ¿Ok? Entonces, 20 dividido entre 15. Y esto me dice que el ángulo A es de 53,3 negativos, ¿no? Grados. Ah, y aquí no le escribí el ángulo, el signo, perdón. Por eso es que no me está dando el negativo. -20 dividido entre 15 da el resultado, el mismo resultado, solamente que negativo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay? Listo, entonces No. vamos a decir que el vector A, entonces, es de 25 centímetros y en un ángulo de -53,13,15. Perdón, es -13, no -15. -13. Porque estamos aquí. ¿Ok?